Eh, Estamos en esta mesa el doctor Egberto Bedoya Becerril, profesor investigador del Instituto de Investigaciones en Metalurgia y Materiales. El doctor Homero Reyes de la Cruz, profesor investigador en el Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. El contador público certificado Armando Urrieta Rentería, profesor investigador en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. El doctor Alejo Maldonado, profesor investigador en la Facultad de Historia. El doctor Miguel Tapia, profesor investigador en la Facultad de Ontología, y el doctor Cuauhtémoc Guerrero, profesor investigador en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. El día de antier presentamos en la oficina de la mesa directiva del Congreso del Estado una propuesta de modificación al artículo 143 de la Constitución Política del Estado de Michoacán. Fundamentalmente, la pretensión es tratar de regular la asignación del presupuesto a la Universidad Michoacana. En las consideraciones que hacemos en la iniciativa, que ustedes seguramente ya han leído, sí, estamos haciendo alguna serie de valoraciones con respecto a cómo está el marco jurídico presupuestal para la universidad. Nos es importante mencionar que todo el proceso que se está planteando parte de un punto de vista técnico. Es un asunto presupuestal, es un asunto financiero. Independientemente de los enormes logros que ninguno de los aquí presentes podemos menoscabar y de la calidad académica de la universidad, este es un asunto fundamentalmente de dinero. Y en esa consideración hacemos nuestra propuesta. En nuestra opinión, la reforma constitucional de julio de este año no fue lo mejor para la universidad en los términos que al final resultó. En los antecedentes que se propuso para esa reforma constitucional, había consideraciones importantes que por alguna razón, al momento de su aprobación, el Pleno del Congreso no consideró y adicionó algunas disposiciones transitorias fuera totalmente de proporción inclusive jurídica. En esa circunstancia, y evidentemente ante los enormes problemas financieros que desde hace algunos años tiene la universidad, en nuestra propuesta pretendemos que se ajuste el texto constitucional no solo para respetar principios de legalidad y de progresividad, sino al marco jurídico además existente, aquel marco jurídico que depende de la Constitución. En nuestra opinión, el legislador local, cuando hizo la modificación anterior, no consideró, uno, que existía ya la ley de planeación hacendaria, presupuesto, gasto público y contabilidad gubernamental del Estado de Michoacán, que regula justamente la asignación presupuestal a los organismos autónomos. Segundo, no precisó el concepto de organismo constitucional autónomo para la universidad, que en un criterio de la Suprema Corte de Justicia lo señala con puntualidad. Cuando se crea un organismo constitucional autónomo, el constituyente, quien lo cree, debe de precisarlo en el texto constitucional. Esto garantizaría, entre otras cosas, autonomía financiera, que es la parte que tenemos justamente. No se trata solo de la autonomía que se establece en el precepto constitucional respecto de las instituciones de educación superior. No solo para las instituciones, para cualquier persona. No es lógico pensar que a alguien le vamos a asignar autonomía si no le damos recursos suficientes para que tenga autonomía. Si ustedes en su casa plantean el asunto de que con quien viven tiene autonomía, pues sí, pero si no le damos dinero al sustento adecuado, pues no hay autonomía, está definitivamente acotada. Sí, entonces la Corte señaló con claridad ese asunto, y ese asunto es el que pretendemos que se plasme en el texto constitucional, para después de ahí opere la ley de planeación hacendaria del gobierno del Estado en la asignación del presupuesto universitario. Y aquí la diferencia es interesante. Hasta este momento, la universidad hace llegar al Ejecutivo del Estado, a quien esté al frente del Ejecutivo del Estado, su propuesta de presupuesto. Este lo toma, lo analiza y pone la cantidad que considera conveniente en el presupuesto del Estado. La ley no establece eso. La ley establece que los organismos autónomos, sus órganos de gobierno, aprueban su presupuesto en función de su plantilla de personal y sus gastos de operación. Se lo entregan al Ejecutivo, lo recibe y tal como lo recibe, lo lleva al Congreso. Y el Congreso lo analiza, lo discute y en su caso lo aprueba
lo modifica o lo rechaza, lo que el Congreso considere conveniente. Ese paso es importante, ese paso se ha saltado. Si logramos que prospere esta iniciativa, ¿sí?, ese paso quedará zanjado, y entonces, a partir del ejercicio 19, podrá darse, ¿sí?, con más claridad la asignación presupuestal para la universidad. Y eso es parte importante, ¿sí? Quien ha estado al frente de las administraciones universitarias en los últimos años, en los últimos 10, 12, 15 años, pues se la pasa la mitad del tiempo buscando recursos y la otra mitad del tiempo al frente de la administración universitaria. Ahora se la pasa el 80% atrás de recursos y el 20% en la administración universitaria, y esto no puede ser. Quien está al frente de la universidad debe ser, ¿sí?, un rector de tiempo completo, ¿sí?, sin la preocupación de estas circunstancias de orden financiero, evidentemente administrando bien los recursos que la sociedad le asigna a la universidad. Y planteamos también una circunstancia bastante aspiracional de considerar que tal vez pudiera modificarse el texto constitucional para asignar un porcentaje del presupuesto del Estado a la universidad. Y decimos aspiracional por esto. Tampoco podemos considerar que la universidad es una isla, es un ente del Estado. Y el Estado de Michoacán financieramente está en terribles dificultades. Pretender que una parte de ese presupuesto se asigne a la universidad, pues desequilibra al gobierno del Estado. En una referencia numérica que hacemos, planteamos esto: el presupuesto del gobierno del Estado en 2018 son 65,000 millones de pesos. Un porcentaje como el que se ha mencionado equivale a algo así como 3.900 millones de pesos. En 2018, de ingresos propios, el gobierno del Estado pretendió recaudar 4.100. Esto implicaría que todos los recursos propios del gobierno del Estado, los impuestos, los derechos, los proyectos, todos al presupuesto universitario. Eso es inviable, eso no va a poder ser, y puede provocar circunstancias que ya han pasado. Se aprobó en el Congreso la gratuidad de la educación, con el propósito de que todos los michoacanos accedieran gratuitamente a la educación superior. Un evidentemente propósito bastante loable. Pero ¿qué sucede? El gobierno del Estado debió de haber en su caso entregado estos recursos a las instituciones de educación superior, no solo a la michoacana, a todas las instituciones de educación superior. No han tenido posibilidades. ¿Qué provocó esto? Quebranto financiero en los patrimonios de todas estas instituciones. Si esto sucede, pues es probable que nos asignen el 6%, pues en el papel. Y el gobierno diga, pues no tengo. Y queda exactamente igual de aspiracional el asunto. El asunto realmente que pretendemos es encontrar, ¿sí?, viabilidad en la propuesta. ¿Sí? Viabilidad en la propuesta con la responsabilidad que además los universitarios debemos de asumir. Nuestro órgano de gobierno debe de hacer un análisis concienzudo, profundo, comprometido de cuál es el presupuesto que requiere la universidad. Y ese el que tiene que defender ante el Congreso del Estado. ¿Sí? En función de eso es que se hace la propuesta, insisto, que ustedes ya conocen. Quisiéramos, sí, evidentemente, que esto caminara lo más rápido posible. Y también lo más rápido posible es conocer los tiempos del Congreso y los tiempos que la Constitución establece para esto. Si esta modificación prospera, esta prosperará y seguramente podría ser aprobada por todos los ayuntamientos del Estado de Michoacán en enero o febrero del año 2019, para ser vigente para el ejercicio 2019. Para el presupuesto del ejercicio 2020. Mientras seguiremos teniendo pues serias dificultades en la universidad en este cierre y en el ejercicio 2019. Pero también que la comunidad universitaria, la sociedad, dimensionen en todo su conjunto esto. No pretendamos pensar que vamos a la federación y nos va a dar más dinero. En principio, la universidad es una universidad pública estatal, es del Estado, es responsabilidad del Estado. Si la federación apoya, porque así dice la Ley General de Educación, es eso, es apoyo para el financiamiento de la universidad. En ese contexto deberemos de bosquejar, de apoyar al gobierno del Estado para que tenga fuentes de financiamiento adecuadas para el presupuesto universitario y para el presupuesto de todas las dependencias del Estado. Ese es el interés de nosotros, es lo que queríamos plantear a ustedes para que puedan informar a la comunidad en su justa dimensión. Y estamos a sus órdenes. Gracias. Sí, Miguel, preguntarte, en esa posibilidad que le toca al Congreso, ¿no alcanzarían, como dices tú, los tiempos para que el propio Congreso modificara un poquito ese presupuesto que presentado por el Ejecutivo? ¿Hoy no alcanzan los tiempos? Bueno, para que modifique, Rafael,
la propuesta que hizo llegar el Ejecutivo, sí, esa sigue siendo atribución del Congreso. Aquí lo único es encontrar entre el Ejecutivo y el Congreso la mecánica, porque se entra en un dilema, creo que equivocado. A ver, tengo 1,000 pesos y 10 le tocan a la michoacana, y la michoacana ocupo 15, ¿a quién le quito los 5? Nadie se va a atrever a decir, pues quítale 5 a salud, o quítale 5 a educación, o quítale 5 a bachilleres. Eso no puede ser. En principio debe de emplearse la cobija para hacer esto. El Congreso debe hacer bien el análisis de las fuentes de financiamiento, de los ingresos, no del gasto, de los ingresos. Tratar de ampliar, en su caso, las posibilidades de ingreso, de fuentes de financiamiento para que eso resulte. Pero sí tiene facultades todavía, bueno, tiene las facultades totales para hacerlo en este momento, pero son discrecionales, las puede utilizar o no las puede utilizar. Si se hace la reforma, sería obligatorio que la utilice. Momento entonces está en la cancha del Congreso. Totalmente. Contador López Miranda, siempre ha habido un dilema, un dilema en el sentido de la Universidad Michoacana y su autonomía. El artículo 3 de la Constitución del país nos señala qué entes son autónomos y cómo se define la cuestión de la autonomía, pero en el caso de la universidad estatal, como tal, nosotros estamos en un limbo. Porque nuestra Constitución local señala cuáles y específicamente quiénes son los organismos autónomos del estado de Michoacán, y en ellos no aparece la universidad. ¿Cómo se plantea que esta reforma que ustedes están impulsando con la derogación de esos artículos también toque de una vez el dejar constantemente claro el asunto de qué somos, Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, Universidad Benemérita y Centenaria? Ese falso dilema que se crea, pero precisamente porque no está sujeto en la ley, porque no está tipificado en la ley, porque no está explicado en la ley. Justamente la propuesta de reforma es reformar el artículo 2 del 143 constitucional. En este momento dice la Benemérita Centenaria Universidad Michoacana y San Nicolás de Hidalgo es una institución de servicio que prestará instituciones básicas, la educación media, superior, etcétera, etcétera, etcétera. La propuesta es, justamente en el término que lo plantea Vladimir, es la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, coma, organismo constitucional autónomo, coma, y sigue el mismo texto. Esto precisa la calidad jurídica de la universidad como organismo constitucional autónomo. Y derogar el tercer párrafo. Me es importante, y qué bueno que me das la oportunidad de plantear el asunto del tercer párrafo. El tercer párrafo actual establece que la universidad no podrá tener un presupuesto inferior al del ejercicio pasado. Pero eso quiere decir que se puede tener uno igual. Y parece ser que el Ejecutivo, viendo la reforma constitucional, pues propuso uno igual. Y esto es dramático por lo siguiente. Primero, porque por el solo cambio en los niveles generales de precio, esto ya no puede ser posible. Pero da pauta a que en 2020, pues igual, y en el 21, pues igual, y se respete el texto constitucional, ¿sí? Y hay alguna circunstancia de financiamiento en esto. En un ejemplo simple, si en este momento el presupuesto es de 2,000 pesos para la universidad, 1,000 los pone la federación y 1,000 los pone el gobierno. Para el siguiente año, la federación va a poner 1,200, pues el gobierno del estado solo le tocarán 800, ¿sí? Y si así va, pues dentro de 10 años, si no se modifica el texto constitucional y el Ejecutivo sigue planteando en base al texto constitucional el presupuesto, pues todo lo pondrá la federación. Esa es una circunstancia que no se midió en la redacción de ese tercer párrafo del 148. ¿Se prevé que para el año que entra la situación vaya a ser la misma que se está padeciendo en estos momentos? ¿Y qué otras reformas tendría que hacer la universidad para cambiar el panorama? Yo diría que sería 5.2% más difícil, porque cuando menos la inflación, eso nos va a agotar. Los universitarios, todos debemos aceptar que las condiciones económicas del país, del Estado, han cambiado. Varios de los que estamos aquí somos profesores de hace años, para cambiarnos entre nosotros mismos. Y nos tocó la época de las vacas gordas, no hay vuelta. O sea, nos tocaron oportunidades importantes, nos tocaron prestaciones bastante generosas, pero ya no estamos en las condiciones. Entonces tenemos que aceptar que hay que recomponer nuestros esquemas administrativos
nuestro propio marco jurídico en la medida de nuestra competencia para ajustar a esas nuevas circunstancias. No hay vuelta, ¿sí? Nuestras prestaciones, pues habrá que ajustarlas, acotarlas, precisarlas, en su caso, para que solo se asigna a quien realmente le corresponde. No se trata de modificar los contratos colectivos, eso es un proceso complejo, no, pero el propio contrato da circunstancias que nos permitirán, ¿sí?, ajustar esas prestaciones que permitan a la universidad resolver sus condiciones, sus circunstancias. Tenemos que resolver el problema financiero del régimen de pensión. Ciertamente la ley orgánica actual establece un derecho a la jubilación a un tiempo determinado. Habría que darle viabilidad financiera a eso. No se trata nada más de decir que le cambiamos, en lugar de 25 años le ponemos 30, 35. Eso no resuelve. Hay que darle viabilidad financiera. Hay que crear un esquema financiero que permita darle sustento al derecho a la pensión por jubilación que tendremos los trabajadores universitarios, ¿sí? Y asumir el compromiso inverso. La ley de planeación dice que deben de asignar presupuesto en función de nuestra plantilla de personal. Pues asumir el compromiso de que solo vamos a tener el personal que se ocupe y que solo creceremos cuando tengamos un presupuesto. Antes de que lo tengamos, no debemos de crecer. Realmente el marco jurídico está muy claro, pero los universitarios, bueno, la verdad es que confesaré que muchos no lo hemos seguido. Hay un organismo estatal que regula justamente la planeación de la educación. Esto implica que, en principio, ese organismo estatal, cuando se crea un nuevo programa educativo, debe decir sí, primero, porque es pertinente, porque se ocupa, y segundo, porque hay ganas, y después lo creamos. Todas las instituciones hacemos al revés, lo creamos. Y ya que lo creamos, vamos con el organismo que nos decía que estaba bien. Esto no resulta. Todos debemos ajustarnos a la ¿Hay sobrepoblación en la universidad entonces? O sea, de trabajadores, de empleados. ¿O hay una plantilla excesiva? Hay una plantilla. Si hablamos de trabajadores administrativos, En general. bueno, no, es que son contextos en esto. Hay una plantilla de trabajadores administrativos suficiente para atender las necesidades de la universidad. Suficiente, ¿sí? Ya no debe crecer más porque ahorita con lo que tenemos es suficiente. Y hay una plantilla de académicos suficiente, pero está en una estructura inadecuada. Yo pongo un ejemplo, porque solo puedo poner mis ejemplos. Mi plaza es profesor investigador asociado A. El reglamento dice que debo de dar 25 horas frente a grupo. Doy 21 en un semestre y 22 en otra. Yo debiera responsablemente pedirle a la dirección de mi plantel que me asigne otra más para dar 25. No, ¿sí? Entonces buscan a alguien que dé esa que me falta. Y es un gasto adicional. Como yo, estamos muchos. Eso reduciría el costo del personal académico. Oiga, y eso no violenta las disposiciones. Así está planteado. ¿Por qué presentar ahorita esta iniciativa y no presentarla cuando estuvo con Jara? ¿Por qué ahorita hay algún interés en el sentido de también de tener aspiraciones a la rectoría en este relevo que hay? Pues tiene dos intereses. Uno, corregir este asunto, porque además, si ustedes lo saben, están pendientes de todo esto, se está planteando asuntos de la universidad de mil formas, de mil circunstancias, y preocupa que esto se va a descomponer más de lo que ya está descompuesto. Y lo otro, yo le mentiría si dijera que no. Claro que tengo interés de estar al frente de mi universidad, y si lo hago en mejores condiciones, qué mejor. ¿Sí? Oye, en el ámbito federal hay un asunto ahí también atorado de costo por alumno. Esto no le ayudaría a la Universidad de Michoacán. Se prevé que en 2019, porque yo no creo el promedio, estamos muy abajo. Esa es una circunstancia, Rafael, que no tiene fundamento. O sea, en la federación, y esto pues, ustedes saben que lo puedo decir con toda contundencia, no existe el criterio de distribuir el presupuesto por alumno. Lo que se ha mencionado como el costo por alumno de socio es una circunstancia aritmética, lo que le dan a la universidad entre el número de alumnos y sale una cuenta. Pero la universidad, la Secretaría de Educación Pública, la Subsecretaría de Educación Superior, la Dirección General de Educación Superior Universitaria, no tiene ese criterio para asignar el presupuesto. Tiene exactamente el mismo criterio que está en la Ley de Planeación del Estado. Dice, a ver, ¿cuántos maestros tienes? Y valen tanto. ¿Cuántos administrativos tienes? Y valen tanto. Y eso que suma
por tal porcentaje de gasto de operación y tal porcentaje de cuota de seguridad social, este es tu subsidio. Lo del subsidio por alumno no existe. Sí, pero me refiero al promedio. O sea, la Universidad Michoacana está abajo de otras universidades, entonces ahí hay un asunto, digamos, hasta discriminatorio. O sea, sí, totalmente de acuerdo, pero yo digo, yo sonaría antiuniversitario lo que comento, pero insisto, tenemos que ver la realidad en esto. Está abajo, pero está arriba de otras. Analicen es el indicador ahí en México, y nada más es eso, de la Universidad de Guadalajara. Está muy abajo de la Michoacana y no tiene estos problemas. A ver, pero siendo más claros, ¿en cuánto está la universidad y cuánto está la Universidad de Guadalajara? Claro, el costo en este momento, el subsidio por alumno, ¿sí? Es de 44,000 pesos de la Michoacana, ¿sí? 19,000 pesos de la UDG. A ver, contador, estás hoy sembrando el asunto. Lo que estás diciendo es tremendo. Nos estás diciendo que el argumento que han utilizado no solamente el rector Medardo Serna, no solo el rector Jara Guerrero, no solo el rector Tinoco, de que la media nacional estamos por debajo y por eso debemos ir a pedir recursos, es falso, es un mito, no existe indicador alguno de la SEP que dé dinero bajo ese precepto de estamos por debajo de la media nacional. Estoy totalmente de acuerdo en lo que planteas, excepto que es falso. No es falso, sí sale la cuenta, insisto. Sacamos el monto del subsidio aprobado, lo dividimos entre hermanos y sale eso. Pero ese no es ningún fundamento para asignar presupuesto, ninguno. Entonces, ¿por qué es el argumento del rector? Bueno, lo que pasa es que ahí sí me preguntan, bueno, pues me preguntan algo que no les puedo contestar por qué lo toman de argumento, pero no es argumento, insisto. Miren, es tan simple como esto. Cuando se firman los convenios de apoyo financiero para asignar recursos, ¿sí? Se firma un anexo, y en ese anexo va las plazas y el gasto de operación. Si a la Michoacana le pusieran 400 millones de pesos más, pues había que ponerlo después en plazas o en gasto. O sea, no se puede inventar nada más de ponerle 400 millones más o 500 millones más. Tiene que estar soportado en el criterio, y el criterio es tus necesidades en plazas y en gasto de operación. Sí, puede, eso lo entendemos, pero por ejemplo este asunto del subsidio por alumno, nosotros estamos en 44,000, digo nosotros porque yo también soy universitario, soy nicolaita y así 200, pero ¿cuál es el criterio en esa asignación en la que estamos abajo? Que si tú tienes hoy el interés de representar a los universitarios a partir de enero, pues ¿qué vas a hacer con esta situación que tú ya conoces? Digo, porque hay universidades que también no solamente tienen 44,000 pesos, tienen hasta 60 o 70,000 pesos. Sí, y unos poquito más, las más nuevas. En septiembre, octubre del año 2017, enero de este 18, cuando todavía estábamos en la Secretaría de Educación Pública, bosquejamos un esquema para encontrar justamente esta circunstancia. Yo nomás sería insistente, el dilema no se plantea de subsidio por alumno, porque no hay subsidio por alumno, ¿sí? En el cual planteamos para 7 de las 10 universidades que hoy andan en estas dificultades un esquema que resolviera de manera estructural esta circunstancia. Y se planteó en eventos denominados reuniones de coordinación para la colaboración educativa, que se hicieron en 5 regiones en la República. Asistió el secretario de Educación y todos los gobernadores de cada una de las regiones. El proceso implicaba para esas 7 el reconocimiento de plazas administrativas, docentes y de mandos medios para que pudieran incrementar su subsidio, ¿sí? Y algunos esquemas para que pudieran aumentar su subsidio. Se hizo el planteamiento, se mostraron en su caso cuáles eran los elementos. En todos los casos, en la reunión, los titulares de los ejecutivos del Estado aceptaron la propuesta, porque si no hay apoyo de los gobiernos estatales, no funciona. Es definitivo. La participación de los titulares de los ejecutivos es fundamental. Al momento de sentarnos en la mesa, ¿sí? La Secretaría de Hacienda planteó: si los gobiernos locales aceptan la propuesta, caminamos. En esa parte nos quedamos.
Desafortunadamente, y no digo por otra cosa más que desafortunadamente en esa parte nos quedamos porque nos movimos de la subsecretaría para seguir impulsando esa parte del proyecto, que es parte de lo que ahorita se vuelve a recomponer. Eso es lo que pretendemos. ¿Cuánto es lo que se necesita de reconocer de plazas para superar esta situación, en el caso específico de la universidad? ¿Y cuánto le está costando actualmente en los diagnósticos que ustedes conocen? En esa cuenta, Juan, que hacíamos a 2017, el monto del recurso adicional que la universidad ocupaba, repartido en tres, la federación, el estado y la propia universidad, eran 700 millones de pesos. ¿Qué es lo que el déficit actual? Más o menos, efectivamente, es menos del déficit, es poco, bueno, no poco porque son 100 millones de pesos, pero es menos del déficit actual, así es. Pero se planteaba el esfuerzo económico de la federación y el estado y el compromiso administrativo y financiero de la universidad. El tema central entonces será buscar la aprobación de plazas que no están reconocidas. El tema central en principio es ese, hacer el reconocimiento de plantillas en los anexos de los convenios de apoyo financiero, ¿sí? Para que esto alivie la presión. Nada más tenemos una circunstancia que es lo que no debemos de perder. La Secretaría de Educación Pública estableció para todas las universidades un modelo. Dice, un profesor en toda la República gana 1,000 pesos. Y yo el subsidio te lo doy a todas por 1,000 pesos. Es un modelo. Y está bien, para que a todos nos traten igual. Pero la michoacana dice, pero yo le pago 1,500. La UDG dice, yo le pago 1,200. La de Morelos, yo le pago 2,000. Los diferenciales son lo que tienen metido en problemas a todo el mundo en este asunto. Porque la federación solo dice 1,000 pesos. Y no puede, creo yo, decir, no, pues a la michoacana le pago tanto y a la otra tanto, porque eso es un trato igual para todos. A ver, contador, pero otra vez estás le estás rompiendo. Señalas un proceso para reconocimiento de plantilla, pero ¿qué caso tiene reconocer una plantilla y darles derechos, en el caso de la Universidad Michoacana, y darles prestaciones que no están reconocidas por la federación y que son las que en estos momentos nos dices están provocando ese boquete financiero o agrandándolo más? No es tanto el reconocimiento de plantilla, son las prestaciones no ligadas al salario que no te reconoce la federación, ¿no? Sí, nada más que planteas una situación inicial que no es. Ya no es asunto de darles derecho porque ya los tenemos. Ya nada más es reconocer la plaza económicamente para que se cubra esa plaza. La otra circunstancia efectivamente es así. En el año 2015, la administración del doctor Jara firmó con la universidad un convenio donde reconocía que el gobierno del estado aceptaba financiar parte de esas prestaciones que no están en el convenio, ¿sí? Justamente para que fuera el gobierno estatal, porque han sido los gobiernos estatales desde hace muchos años que le han dicho a la universidad, oye, mira, te voy a dar tanto para que el asunto se resuelva con tus sindicatos, y te voy a dar tanto, y te voy a dar tanto, pero no está documentado. Ciertamente los gobiernos han sido responsables y hasta este momento siempre han dado lo que han convenido, pero se trata ya de estructurarlo, de definirlo, ¿sí? Pero es ahí donde está nuestra problemática. Por eso el último... perdón. No reconocidas como los saberes estudiantiles y el bachillerato. Y hay un grupo de cuestiones que no son reconocidas por la federación. A ver, ojalá no descomponga yo cosas y mañana me lleguen observaciones de la auditoría por andar haciendo comentarios. Miren, hay cosas que salen de proporción en el comentario. El bachillerato sí está reconocido. Le voy a decir. Tenemos firmado un convenio de apoyo financiero con la Subsecretaría de Educación Superior. Y el convenio dice que el recurso es para educación superior. Si le pusiéramos ahí, primero no le podemos poner media superior porque entonces la Secretaría diría, yo ese no te lo firmo porque aquí estás en la superior. Entonces, fírmalos, uno con la superior y otra con media superior. Pero pasa esto, en la cuenta de las plazas que la Subsecretaría de Educación Superior nos hace, está el bachillerato. ¿Me explico? Se contaron a los maestros del bachillerato, sí están contados. Entonces, lo único que haremos es un convenio y nos dirán, bueno, estos son el bachillerato, pasamos para aquel convenio y dejamos en eso. El reconocimiento del bachillerato está dado en el convenio que en este momento tenemos firmado. Que quede más claro, la Secretaría de Educación Pública Federal sí apoya el bachillerato nicolaita. ¿No hay vuelta?
No sé, el señor rector y está en una circunstancia difícil, tiene evidentemente a toda la comunidad en el asunto del apoyo. Simplemente plantear circunstancias de cómo están las cosas. Ya son momentos difíciles y que hay que enfrentarlos con la tarea. Tenemos el fondo de pensiones, claro que tenemos el fondo de pensiones. El asunto de los albergues estudiantiles. Es, en mi opinión, una circunstancia de la universidad que no puede perderse, ¿sí? El asunto de que tengan la Universidad Michoacana albergues estudiantiles ha sido la única opción para mucha gente, y para mucha gente hoy muy exitosa. A un servidor estudiando le tocaron compañeros de los albergues estudiantiles. Ya siendo director de facultad vi alumnos de albergues. O sea, no es asunto satanizar al albergue estudiantil o a los muchachos, como en todo. O sea, hay muchachos buenos, malos y regulares, como vemos maestros malos, buenos y regulares, directores buenos, malos o regulares, secretarios de finanzas buenos, malos o regulares. Eso no es asunto de la posición, o sea, es asunto de la persona. Entonces, sí, la universidad, en mi opinión, debe seguir sosteniendo sus albergues estudiantiles. Debe de buscar la forma de tener financiamiento, ¿sí? Y en ese financiamiento justamente está el planteamiento que hacemos. Vamos a plantearle, si se da la reforma al Congreso, esto es lo que ocupo. Y el Congreso dirá, son muchos maestros, pocos maestros, créceles, bájales, suben. Se plantea en ese asunto. En este momento no, porque en este momento en la calidad política, el gobierno del Estado no quisiera que se planteara que lo está haciendo nada más este gobierno. Todos los gobiernos estatales han pasado en el mismo esquema, porque así está dado el esquema jurídico. Dicen, a ver, el convenio del Poder Financiero, ¿cuánto plantea? 1,000 pesos para nosotros. Y eso no se pone en el presupuesto. La única ocasión, y no es por otro asunto, más que pues ahí estamos en esa responsabilidad, que se planteó una circunstancia distinta, fue la iniciativa que se presentó con el doctor Jara de aumentar el presupuesto universitario en 371 millones de pesos, justamente en base a ese convenio que se había firmado. Fuera de eso, todos los gobiernos han puesto cada año lo que viene en el convenio de apoyo financiero, y el convenio de apoyo financiero es eso, es un apoyo de la Federación al Estado, para que el Estado financie a la universidad. Contador, cambiando un poquito de tema, no sé si nos pueda precisar o explicar un poco sobre en el proyecto de presupuesto del 2019, señala el gobierno que tiene la Universidad de Michoacán 60 y tantos mil plazas en activo. No sé si nos lo puede explicar cuántas realmente, si está mal esa cifra, por qué lo pusieron así, cuántas plazas tiene entonces la universidad, o si hay una confusión en plazas que están confundiendo con las horas de profesores. Yo creo que sí hay un error. Miren, no sé por qué traigo el dato. Se acabó. Préndelo otra vez. Hay información en todo el asunto. La Universidad Michoacana tiene 1,474 plazas académicas de tiempo completo, 485 plazas académicas de medio tiempo y 36,697 horas de asignatura. Aquí es importante este punto en las horas de asignatura. Si a cada maestro le damos una hora de asignatura, pues entonces hay 36,000 maestros. Pero esto no sucede. O sea, a un maestro damos 4, 5, 6, pero no podemos precisar cuántas personas, porque va cambiando en función de cada dependencia, de cada semestre, de cada ciclo escolar. Tiene 2,879 plazas administrativas de base, 147 plazas administrativas de confianza y 208 plazas de mandos medios y superiores. Es información de la Dirección General de Educación Superior Universitaria. Entonces, pues a mí me suman a 61,000, pero, o sea, si me preguntan por qué puso, no tengo idea. Esas son. ¿Se estaría confundiendo con las horas? Pudiera ser que hubiera confusión con las horas de asignatura, o pudiera ser, son pudieras porque yo no estuve en el asunto, que cuando damos información a veces decimos 20,000 horas por semestre. Pues por 2, y a lo mejor le da. ¿Sí? ¿Tantas clases por semestre? Pues por 2, y a lo mejor le da. A lo mejor, pero no le puedo precisar por qué, pero esas son lo que tiene la universidad. ¿Pudiera ser que Carlos Maldonado no sepa hacer frente? No. Es una circunstancia, seguramente a todos nos ha pasado un clic mal, una cuenta mal,
Es 60,000 mal. bueno, o sea, 60,000 mal. el futuro secretario de Hacienda dice que la reducción al proyecto de presupuesto para las universidades públicas estatales fue un error de 33,000 millones de pesos. Eso es más que 60,000 plazas. Estaba yo preguntarle de mi parte, fue observado por la Auditoría Superior de Michoacán por el asunto de 452 millones de pesos. ¿Cómo limpiarle la cara al doctor para que busque ese retorno? Porque fue pasado por la auditoría, y está publicado en muchos medios de comunicación. ¿Cómo limpiarse la cara al doctor? Fíjese que no sé por qué también lo traigo. Yo sí no tengo inconveniente. Les haré llegar una cédula de los procesos que tengo. No, le diré con toda la claridad del mundo que no fueron 400 y tantos millones de pesos. Eso dice la auditoría. No, espérame. Es que... Sí, no. Sí, pero espérame. Es que voy a esto. Tengo observaciones de la Auditoría Superior de Michoacán, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Contraloría del Gobierno del Estado. Llegan, si sumamos las observaciones que me hicieron en su momento, y una fue después de una conferencia de prensa que llegaron así como 14, alrededor de los 20,000 millones de pesos. ¿Sí? Si ustedes no tienen inconveniente, yo les haré llegar la cédula. Esa cédula les va a mostrar quién hace la observación, cuánto está observado y en qué proceso jurídico estoy. ¿A qué me refiero? De todo ese montón, me quedan 3. Esto es, los órganos fiscalizadores hacen su función. Lo único que hacen fuera de proporción es informarle a todo el mundo que este es el punto, sin decir, está observado, lo va a aclarar. Si hablamos de lavar la cara, yo le diría que hoy jurídicamente 3/4 de la cara ya se me lavaron. ¿Tiene las manos limpias? Totalmente. Oiga, y en ese sentido, no sé si ya conoce los resultados de la auditoría forense, que no sé si le parecen legales o no, señalan que se limpiaron 10,800 millones de pesos más o menos, no sé si también son o no legales. Si ustedes revisan por ahí algún asunto de ustedes mismos del año 2016, cuando se buscó este asunto de la auditoría forense, yo opiné que ese asunto era un absurdo y una pérdida de dinero para el Estado. Una auditoría forense tiene otras características. Si revisamos normas de normas de auditoría internacionales, las auditorías forenses tienen otra característica. Solo pueden ser solicitadas, ¿sí?, por los órganos investigadores. Y no es el caso de quien solicitó la auditoría forense. Y segundo, una auditoría forense a una cuenta contable llamada cargos por aplicar no tiene sentido. Es un desconocimiento total a la técnica contable. En aquel entonces, la ley de contabilidad, ¿sí?, obligaba a los entes públicos a registrar los ingresos por préstamos a los préstamos como un ingreso. Eso no puede ser, es una deuda, pero la ley decía que debía considerarse como un ingreso. En función de eso, todos los secretarios de finanzas estatales y los tesoreros municipales tenían que utilizar una cuenta de esas características para poder cumplir con ese proceso. Se modifica la ley, se cambia la ley y desaparece este asunto. Por eso nosotros eliminamos la cuenta. No tiene sentido, ni los resultados ni la propia auditoría. Entonces, ¿es legal o no esta desaparición de los 10,800 millones de pesos o está fuera de norma? No, es que no sé, o sea, sacado de la revisión de la cuenta, sí, no se perdieron. Realmente es un despropósito decir que se perdieron. No se perdieron. Ahí no se perdieron. ¿Pero es legal o no es legal? No, es absurdo. Es absurdo. ¿Es ético que esté buscando la rectoría cuando tienes cuentas pendientes? Ah, caray. En mi concepto de ética no tengo cuenta pendiente, tengo observaciones por haber asumido responsabilidades en la administración pública. Es la pregunta, ¿es ético que estés buscando la rectoría después de que tienes observación? Yo tengo la tranquilidad del mundo y eso me da la fortaleza ética y moral de aspirar a representar a mi máxima casa de estudios. Doctor Mendieta, los profesores que te acompañan en esta mesa sería este equipo de un futuro rector. Tienes a un profesor emérito reconocido internacionalmente, también fue secretario general de la Universidad Michoacana,
tienes a otro secretario general de la Universidad Michoacana que lo fue, tienes un director de la Facultad de Ontología, tienes un equipo de contadores y de especialistas en los números. Este sería el equipo que trabajaría de lleno para tu campaña. Ojalá yo tenga esa preocupación pronto. Realmente quienes me acompañan son amigos míos y universitarios desde hace mucho tiempo y compartimos las mismas preocupaciones. Si esta circunstancia me pone esa disyuntiva, sí, pues yo platicaré con estos universitarios distinguidos, como bien lo mencionas, y con mis amigos, sí, para hacer una administración justa. Doctor, no sé si en este sentido ya se presentó con la Comisión de Rectoría, habló, tiene preparado su carpeta, no sé, ¿qué le ha dicho aquí también el doctor Bedoya en el procedimiento? Bueno, utilizar el micrófono, por favor. Sí, la verdad es que yo quiero ser muy respetuoso con ustedes y pues, todo lo que pueda contestar se los contesto. Esto también te lo puedo contestar, pero voy en este esquema. Es que el proceso de escuchar opiniones de la Comisión de Rectoría todavía no se inicia. O sea, ya lo iniciamos todos nosotros, estamos platicando de que un servidor tiene aspiraciones, pero hasta ahí. La comisión no lo ha formalizado y hasta que no lo formalice, pues en ese proceso la comisión establece, hasta ese momento ha establecido en los procesos anteriores que uno va con ellos y les presenta su proyecto. Pero esto será cuando invite a los consejeros universitarios a opinar. Todavía no lo he hecho. Entonces, pues todavía no he podido tomar esa circunstancia. Sí, todo esto que ha resultado, pues ha sido porque ustedes me han preguntado y yo considero que es una descortesía de mi parte, pues no contestarles. Gracias, muy amables.